defendió el martes su estrecha relación con Venezuela, afirmando que sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro constituyen una cooperación normal entre estados soberanos. Sin embargo, enfatizó que la misma no puede ser usada para amenazar a terceros con relaciones internacionales. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos en México, luego de la publicación de reportes de prensa que aseguran que su par estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de droga. 6 estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, California y Texas, realizaron las elecciones más importantes desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que la operación policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos la semana pasada, fue una matanza y reclamó una investigación. El gobierno de China enfatizó que la alianza que tiene con el gobierno venezolano no está dirigido contra ningún tercero. Así, lo aseguró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien dijo que la estrecha relación entre Beijing y Caracas constituye una cooperación normal entre estados soberanos y no está dirigida contra ningún tercero. China apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional y se opone al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en relaciones internacionales. Pekín también instó a Washington a llevar a cabo la cooperación judicial y policial habitual mediante marcos legales bilaterales y multilaterales, en lo que analistas interpretaron como una crítica velada a las operaciones marítimas de estadounidenses en el Caribe. Las declaraciones hechas por la portavoz siguieron a un reportaje del Washington Post, que reveló que Maduro habría buscado asistencia militar de China, Rusia e Irán para reforzar las defensas de Venezuela, en medio de tensiones crecientes con Estados Unidos. Ante la constante presión de Estados Unidos, Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Washington quiere expulsarlo del poder y ha pedido a la parte estadounidense renunciar a planes militares con respecto a su país. En ese contexto, la ONU acusó la semana pasada al gobierno estadounidense de violar el derecho internacional con sus ataques contra embarcaciones con lazos, según Washington, con el narcotráfico, pues señaló que las personas a bordo fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, afirmó este martes que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la cooperación militar, ajenos a coyunturas como la creciente tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas frente a la nación sudamericana. Tranquila, serena y muy provechosa, y eso va a continuar. Ahora, porque la coyuntura de amenaza contra Venezuela la convierte en noticia. Correcto. Quizás estas cosas se dijeran en otras coyunturas y no son noticias, pero ahora son noticias. Así que tranquilidad, pues. Venezuela sigue su camino y lo que queremos para Venezuela es ganar la paz, la estabilidad, en ejercicio de nuestra soberanía, defendiendo el derecho a la vida, a la felicidad y a la alegría de todo nuestro pueblo. No nos metemos con nadie, que nadie se meta con nosotros. Y con Rusia seguiremos celebrando nuestros triunfos y nuestros esfuerzos. Las palabras de Maduro se dan poco después de que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmara la comunicación constante con Caracas y el deseo del gobierno ruso de evitar un nuevo conflicto en la región. Esto como parte de los numerosos acuerdos de cooperación que firmaron ambos países. Sin embargo, este martes el Kremlin eludió comentar si es que Rusia ofrecerá o no ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos, tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministros de misiles, radares y aviones. Como se sabe, Rusia, junto a China, ha sido un aliado incondicional del gobierno venezolano, en medio de esta severa crisis económica que azota a Venezuela y las sanciones impuestas por Estados Unidos. En tanto, a pesar de la presión militar sobre Caracas, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos esté preparándose para atacar a Venezuela. En lo que Venezuela ha considerado como una nueva amenaza contra su soberanía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días de Nicolás Maduro están por llegar a su fin. En una entrevista con CBS News,
Trump ratificó su compromiso de atacar a las organizaciones criminales por narcotráfico, aunque minimizó los temores de una posible guerra contra Venezuela. ¿Están contados los días de Maduro como presidente de Venezuela? Yo diría que sí. ¿Y está usted realizando ataques terrestres contra Venezuela? Yo no diría eso. No estoy diciendo que sea cierto ni que sea falso, solo que esas cosas no se las cuento a un periodista. No les voy a contar si voy a atacar o no. Las palabras de Trump se dan luego del anuncio sabatino del Pentágono sobre los entrenamientos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que incluyeron maniobras de desembarco e infiltración en territorio puertorriqueño, en un contexto marcado por el aumento del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe y la intensificación de los temores ante una posible acción armada contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En imágenes presentadas al ritmo de música dramática, se muestran también escuadras de Marines en vehículos Polaris MRZR tácticos todoterreno, diseñado para terrenos complejos, quienes aseguraron posiciones de tiro y avanzaron en posteriores acciones de infiltración. Desde hace 2 meses, el ejército estadounidense acumula en el Caribe una fuerza de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, Marines, drones y aviones espía en la zona. Hasta la fecha, al menos 64 personas han muerto por los ataques estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico Oriental desde principios de septiembre. Como se recuerda, Maduro, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como un pretexto para imponer un cambio de régimen en Caracas y así apoderarse del petróleo venezolano. República Dominicana informó el lunes que pospuso para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre, tras un cuidadoso análisis de la situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el huracán Melissa. El evento estaba pautado del 1 al 6 de diciembre de 2025. Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que ampliarán el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior por considerar los regímenes dictatoriales. México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida. Estados Unidos desplegó en agosto buques militares, aviones de combate, un submarino y miles de soldados para supuestas operaciones contra el narcotráfico, con Venezuela como principal objetivo. A las maniobras se unirá en los próximos días el portaaviones más grande del mundo. Han hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que Washington asegura están relacionadas con el narcotráfico. Más de 60 personas han muerto en las maniobras, a medida que crece la tensión en la región, especialmente con Venezuela y Colombia. Caracas insiste en que el objetivo principal es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de encabezar un cártel de la droga. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el fin de semana que estimaba que los días de Maduro en el poder estaban contados, aunque minimizó los temores a una guerra inminente. El Caribe además fue golpeado recientemente por el huracán Melissa, el más potente que ha atacado a la región en casi un siglo. Dejó unas 70 muertes y amplia destrucción, sobre todo en Jamaica y Haití. Elecciones en la mayor ciudad de Estados Unidos. Los ciudadanos de Nueva York acudían a las urnas el martes para elegir a su próximo alcalde, con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani como favorito. Según la última encuesta de Atlas Intel, este legislador local de 34 años lideraba las intenciones de voto con un 41%, 7 puntos por encima del exgobernador estatal Andrew Cuomo. Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos para los neoyorquinos de a pie. El presidente Donald Trump lo tilda de comunista y amenaza con retener fondos federales a la ciudad si gana. Estoy deseando trabajar junto con el ayuntamiento para llevar a cabo el tipo de inversiones que tan a menudo se han negado a las comunidades y garantizar que entendemos que la fortaleza de esta ciudad se mide por los barrios más alejados del ayuntamiento, no por los más cercanos. Cuomo, acusado de agresión sexual y que se postula como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata ante Mamdani, le sigue con un 34%. Es respaldado por el actual alcalde Eric Adams, quien se retiró después de que su campaña de reelección se viera empañada por escándalos y acusaciones de corrupción. El candidato republicano Curtis Sliwa tenía un 24%, un margen que podría influir en el voto si suficientes de sus partidarios se inclinan por Cuomo.
ever knowing the name of Curtis Lee. El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad de noviembre. Ello por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. El gobierno utilizará $4.650 millones de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente el 50% de las ayudas de los hogares elegibles, según afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales. El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP. La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de cierre del gobierno, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis. El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles, de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia. En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Ciudadano de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare por el expresidente Barack Obama. Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año, y a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo periodo de inscripción comience el sábado. Adiós a Dick Cheney. La familia del ex vicepresidente de Estados Unidos anunció el martes su fallecimiento a los 84 años. Su muerte se debió a complicaciones relacionadas con una neumonía, así como a enfermedades cardíacas y vasculares. Número 2. Durante los mandatos del republicano George W. Bush entre 2001 y 2009, Cheney era conocido por su gran influencia tras bastidores. Fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia del país, durante una época marcada por el terrorismo, la guerra y los cambios económicos. Cheney había sorprendido a los estadounidenses durante las elecciones de 2024 al anunciar que votaría por la candidata demócrata Kamala Harris, por considerar que Donald Trump no estaba apto para ocupar la Casa Blanca. En ese momento argumentó que debía poner al país por encima de las divisiones para defender la Constitución. Aquejado por problemas coronarios casi toda su vida adulta, sufrió 5 ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y llevaba un marcapasos desde 2001. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos en México. Esto luego de una publicación de reportes de prensa que aseguran que su par estadounidense Donald Trump estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de droga. O si ustedes van a buscar un diálogo. No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio. Sheinbaum afirmó que se trabajó con Washington una estrategia de seguridad durante meses, que fue firmada en la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la capital mexicana en septiembre. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Si sale en alguna llamada, pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo. Sí. El acuerdo referido por Sheinbaum asegura respeto a la soberanía, a la territorialidad y a la colaboración y a la coordinación sin subordinación. También aseguró que Trump le ofrece apoyo militar en llamadas telefónicas. Como se sabe, NBC News aseguró que la administración Trump estaría planificando en detalle una nueva misión para enviar tropas y agentes de inteligencia estadounidenses a México, con el objetivo de combatir a los cárteles de droga. Según lo mencionado en el reporte periodístico, pero descartado después por Sheinbaum, las tropas, muchas de las cuales procederían del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia Estadounidense, conocida como el estatus del Título 50.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos en México. Esto luego de una publicación de reportes de prensa que aseguran que su par estadounidense Donald Trump estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de droga. O si ustedes van a buscar un diálogo. No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio. Sheinbaum afirmó que se trabajó con Washington una estrategia de seguridad durante meses, que fue firmada en la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a la capital mexicana en septiembre. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Si sale en alguna llamada, pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo. El acuerdo referido por Sheinbaum asegura respeto a la soberanía, a la territorialidad y a la colaboración y a la coordinación sin subordinación. También aseguró que Trump le ofrece apoyo militar en llamadas telefónicas. Como se sabe, NBC News aseguró que la administración Trump estaría planificando en detalle una nueva misión para enviar tropas y agentes de inteligencia estadounidenses a México, con el objetivo de combatir a los cárteles de droga. Según lo mencionado en el reporte periodístico, pero descartado después por Sheinbaum, las tropas, muchas de las cuales procederían del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia Estadounidense, conocida como el estatus del Título 50. El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. El gobierno de Perú anunció la ruptura oficial de sus relaciones diplomáticas con México, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela. La decisión tiene lugar luego de que el gobierno mexicano concediera asilo político en su embajada en Lima a la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Perú acusó a México de conceder un acto de asilo que interpreta como una injerencia en sus asuntos internos, dado que la exfuncionaria está siendo investigada por rebelión y conspiración. De Sela calificó la acción de un acto inamistoso y señaló que esta medida se da en el contexto de reiteradas ocasiones en que México habría intervenido en la política peruana. Todos ustedes recordarán que en los acontecimientos en diciembre de 2022, el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha y difundió una versión tendenciosa e ideologizada. La verdad es que han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México. Como parte de las medidas, el presidente peruano José Gerí ordenó la expulsión de la encargada de la Embajada de México en Lima, Carla Omelas Loera, dándole un plazo para abandonar el país. Aunque las relaciones diplomáticas se rompen, las funciones consulares seguirán operando para ciudadanos de ambos países, es decir,
los servicios de protección básica no se suspenden automáticamente. Desde hace años, la relación bilateral venía deteriorándose. México concedió asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo tras su destitución. También el Congreso peruano declaró a la expresidenta de México, Claudia Sheinbaum, persona non grata por su apoyo al exmandatario. ¿Qué ocurrirá ahora? A partir de hoy, no habrá embajadores permanentes entre Perú y México. La representación diplomática se suspende hasta que se acuerde una reapertura de canal oficial. Las autoridades peruanas podrían imponer medidas recíprocas como requisitos de visado, limitaciones al comercio o a los vuelos, según evolucione la disputa. En el plano regional, esta crisis se añade a un contexto de polarización ideológica en Latinoamérica, donde temas como reconocimiento de gobiernos, asilos y pronunciamientos internacionales funcionan como catalizadores de tensión. ¿Y tú, apoyas la medida del gobierno peruano? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El gobierno de México rechazó este martes la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que concediera asilo a la ex jefa del gabinete peruano, Betsy Chávez, procesada por su participación en un fallido intento de golpe de Estado en el país sudamericano. El gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que las relaciones consulares con Perú se mantendrán, a pesar de la radical decisión adoptada por el gobierno de José Gerí. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos. Aquí asilamos a su familia y cuando esta canciller que estuvo presa la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana señaló en un comunicado que México rechaza la decisión unilateral de Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado al derecho internacional, el cual en ningún momento constituye una intervención en asuntos internos del Perú. Asimismo, aseguraron que las relaciones comerciales estarán intactas. La presidenta Sheinbaum hizo énfasis que este caso con Perú es muy distinto al distanciamiento que existe entre México y Ecuador. El anuncio de la ruptura de las relaciones diplomáticas con México fue realizado durante una rueda de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Sela, quien explicó que la medida responde a un acto inamistoso, considerando las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú. El canciller peruano aclaró que la ruptura de relaciones diplomáticas no significa la suspensión total de las relaciones con México. Además, precisó que el siguiente paso es recibir la comunicación formal del gobierno mexicano para iniciar el proceso del eventual asilo a Betsy Chávez, trámite que, según indicó, aún no se ha producido. Por su parte, desde el gobierno mexicano aseguraron haber analizado el caso de Betsy Chávez y concluyeron que durante el proceso judicial en su contra se cometieron violaciones al debido derecho, por lo que, según la administración de Sheinbaum, el asilo corresponde plenamente a derecho. Y como decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar.
También se le acusa por rebelión, como al presidente Castillo y otras personas. Se le suman otros delitos como conspiración para rebelión que, como hemos dicho, no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades. Y también ella, como ya se ha mencionado, ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en tanto se concluye el juicio. Es así que, como ya se mencionaba, solicita asilo diplomático a México. México estudia su solicitud, por supuesto estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional que se ha mencionado. Y aquí va. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por las continuas violaciones del alto al fuego en la Franja de Gaza. Deben cesar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz. Una frágil tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se mantiene en Gaza desde el 10 de octubre, en el marco de un acuerdo negociado por Estados Unidos que permitió la liberación de todos los rehenes vivos secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la restitución de los cuerpos de los rehenes muertos, que debería haber tenido lugar al mismo tiempo, se ha retrasado. Israel acusa a Hamas de violar el acuerdo de tregua, mientras que el movimiento islamista afirma que localizar los cuerpos está resultando más complicado de lo previsto en el territorio destruido por la guerra. Israel también ha violado el alto al fuego bombardeando Gaza en varias ocasiones, afirmando actuar en represalia por disparos que mataron a 3 de sus soldados. Escándalo en Francia por la venta de muñecas de carácter pedopornográfico en plataformas como Shein o AliExpress. La polémica estalló el fin de semana cuando la Unidad Antifraude de Francia anunció que había denunciado al gigante asiático del comercio en Internet Shein por vender lo que describió como muñecas sexuales con apariencia infantil. Poco después de la declaración, Shein anunció que las muñecas en cuestión habían sido retiradas de su plataforma y que había iniciado una investigación interna. La denuncia ocurre pocos días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, que será su primer punto de venta físico. En reacción, algunas marcas de moda retiraron sus productos de la tienda, mientras que una asociación que combate la violencia contra los niños protestó frente a los grandes almacenes. La prioridad es el negocio más que otra cosa, por eso estamos movilizados. Es intolerable, es el futuro. Si no somos capaces de proteger a nuestros niños, sinceramente, podemos hacer todo el negocio del mundo, pero ¿de qué sirve? El martes, la Dirección General de Competencia contactó con la Fiscalía de Francia, tras constatar también la comercialización de muñecas del mismo tipo y de varios contenidos pornográficos por parte de la plataforma AliExpress, sin ninguna medida de filtrado que limite su acceso. AliExpress aseguró en un comunicado que los anuncios en cuestión fueron retirados tan pronto como tuvieron conocimiento de los mismos. El Ministerio de Economía francés precisó que Temu y Wish, otras 2 plataformas de venta en línea, también estaban siendo investigadas por la difusión de contenidos pornográficos sin medidas de verificación de edad, confirmando una información publicada por los diarios Le Parisien y Le Figaro. Tras la denuncia, la Fiscalía de París abrió 4 investigaciones distintas, una por cada plataforma: Shein, AliExpress, Temu y Wish, todas por difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores. Casi una semana después de que Melissa tocara tierra en Jamaica como uno de los huracanes más poderosos jamás registrados, la isla caribeña se organiza para ayudar a las poblaciones duramente afectadas por la catástrofe, que dejó más de 30 muertos.
Necesitamos toda la ayuda posible, necesitamos alimentos, agua y artículos de higiene personal. Hay muchas personas desplazadas que no tienen dónde dormir ni nada. Esta crisis nos supera. Es la primera vez que Jamaica vive algo así. Y mientras los escombros de la destrucción se acumulan, las personas no tienen comida y muchas perdieron sus hogares. Cualquier persona en el extranjero que pueda ayudar a estas personas porque no tienen hogar, ni ropa, ni comida, ni agua, necesitan ayuda. Necesitan ayuda, necesitan ayuda. El gobierno informó el lunes que hay alrededor de 25 comunidades aisladas, a las que no se ha podido llegar una semana después de la catástrofe, y que en el mejor de los casos comenzarán a recibir víveres lanzados desde helicópteros. Todo se ve terrible, terrible, terrible. Todas las estructuras de madera han desaparecido. Todo, todo, todo. Incluso los locales comerciales de hormigón. Mucho más destructivo por el cambio climático, el huracán Melissa ha sido el más potente en tocar tierra en 90 años. Golpeó a Jamaica como un fenómeno de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 kilómetros por hora. Un poderoso tifón provocó una veintena de muertes a su llegada a Filipinas. Las autoridades informaron el martes que cientos de miles de personas quedaron desplazadas por inundaciones en el centro del país, donde pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados. El tifón Kalmaegi tocó tierra antes de la medianoche del martes y se desplazaba hacia el oeste con ráfagas de viento de 180 kilómetros por hora. La gobernadora provincial, que dijo que la situación no tiene precedentes, admitió que se esperaba que los vientos fueran lo peligroso, pero que actualmente es el agua lo que realmente pone en riesgo a los habitantes. En total, casi 400.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva fuera de la trayectoria del tifón. Cientos de personas continúan viviendo bajo carpas luego de que un terremoto de magnitud 6,9 estremeciera Cebú a finales de septiembre. Filipinas se enfrenta a un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres, donde viven millones de personas en condición de pobreza. David Beckham ya es formalmente Sir David Beckham. El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, había sido nombrado caballero en junio, pero el martes fue oficialmente condecorado por el rey Carlos III en una ceremonia en el castillo de Windsor. Hoy es un día muy especial para nosotros como familia. Crecí en el East End de Londres en una familia muy humilde y en este momento mi sueño siempre fue convertirme en futbolista profesional, jugar para mi país, jugar para el Manchester United y todo lo demás que vino con eso ha sido increíble. Pero hoy ser honrado por una de las instituciones más importantes del mundo y una de las más respetadas, siendo un chico del East End, es un día muy especial. Beckham, ícono del fútbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas. El ex internacional inglés ha colaborado con UNICEF y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo. A la ceremonia lo acompañó su esposa Victoria, ex cantante y diseñadora, que a partir de ahora será oficialmente Lady Victoria. Telefónica pierde 1.080 millones de euros hasta septiembre frente a los 954 millones que ganó en los 9 primeros meses de 2024, tras caer en ingresos y por el impacto de las desinversiones en su unidad de Hispam, que abarca toda Latinoamérica menos Brasil, y donde ha vendido la mayor parte de sus activos. De no haber sido por estas operaciones que ascienden a 1.913 millones de euros, la operadora habría obtenido un resultado neto de 828 millones en los primeros 9 meses del año, un 45,9% menos que en el mismo periodo de 2024. Los ingresos hasta septiembre han caído un 2,8%, hasta los 26.970 millones de euros. En el tercer trimestre, Telefónica ha obtenido un beneficio de 276 millones frente a los 3 de 2024.
La deuda financiera neta se ha situado en 28.233 millones de euros, un 1,6% menos. La compañía que preside McMurtra también ha dado a conocer los ejes de su nuevo plan estratégico. Telefónica recortará un 50% el dividendo de 2026, de los 30 céntimos que paga actualmente a los 15 céntimos por acción. El dividendo para 2025 se mantiene en 30 céntimos, mientras que los de 2027 y 2028 dependerán del flujo de caja libre, en un porcentaje que se sitúa entre el 40 y el 60%. Entre 2026 y 2028, Telefónica planea invertir 32.000 millones de euros en redes de telecomunicaciones y reducir un 25% los costes operativos. Los objetivos financieros del plan pasan por un crecimiento anual de los ingresos de entre el 1,5 y el 2,5% entre 2025 y 2028 y de entre un 2,5 y un 3,5 entre 2028 y 2030. Tras anunciar el recorte de su dividendo y sus pérdidas, las acciones de Telefónica han caído un 10% en la apertura de la bolsa española. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el martes que la operación policial contra una facción criminal en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos la semana pasada, fue una matanza y reclamó una investigación. Vamos a ver si podemos llevar a cabo esta investigación, porque la decisión del juez era una orden de prisión, no una orden de matanza, y hubo una matanza. Creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió. Las declaraciones de Lula tuvieron lugar durante una entrevista con agencias internacionales, entre las cuales la France Press, en la ciudad de Belém. Al menos 117 presuntos delincuentes y 4 policías murieron en la operación del 28 de octubre contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, en 2 complejos de favelas de Río. El gobernador del estado de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, que ordenó la operación, la calificó como un éxito. El dato concreto es que la operación, desde el punto de vista de la cantidad de muertos, las personas pueden considerarla un éxito, pero desde el punto de vista de la acción del Estado, creo que fue desastrosa. Tras la incursión, Lula abogó por un trabajo coordinado entre organismos estaduales y federales, sin mencionar las cifras de abatidos. Acusado por parte de sus electores de laxo frente a la inseguridad, aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado. La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos y la ONU exigió una investigación inmediata.